El peso de la cruz, el peso de la cruz. Vayamos abriendo nuestras Biblias en Lucas 23, versículo 26. Le damos la bienvenida a todos los suscriptores, a nuestros hermanos allá en las misiones en Guatemala, México, El Salvador, allá en España donde se encuentra nuestra hermana en la ciudad de Barcelona, y a cada uno de los que miran de todas partes del mundo. Esperemos que esta palabra de Dios sea de bendición para su vida. Y como siempre, nosotros miramos las peticiones en los comentarios y les llevamos siempre en oración. Amén. Y esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas también. Lucas 23, 26. ¿Todo lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y llevándole, hablando de Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene, digamos cierto Simón, que venía, ¿de dónde? Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mateo 27, 32 al 33 nos recita lo mismo. Y dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este, pongan atención, obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Marcos 15, 21 también nos recita este mismo pasaje. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de ¿quién? Y que venía del campo a que le llevase la cruz. Y también Juan recita esta misma escena, no más que Juan omite a Simón de Cirene. Y él, cargando su cruz, hablando de Jesús, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cerremos nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, honra y honor. En este día, Padre, tú nos has santificado, nos has bendecido, nos has dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y en este día estamos en tu casa de oración, donde no solamente hemos venido a bendecir, a glorificar tu santo nombre, sino también para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En este día, Rey de Gloria, te doy honra y honor. Y yo sé lo que tú harás en este día. Corazones serán transformados, vidas serán cambiadas. La palabra nos llevará a toda justicia, a toda rectitud, a toda obediencia y a toda santidad. Y en este día yo declaro que la semilla cae en buena tierra, dando fruto de arrepentimiento, fruto de obediencia al 30, 60 y al 100 por uno. Yo declaro que lo que el Espíritu dice a la iglesia, nosotros tenemos oídos para oír, y no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo, a ti toda honra y toda gloria. Amén y amén. Y tomando nuestro lugar podemos decir: gloria a Dios. El peso de la cruz. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como quien nosotros o que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todos sabemos la cruel historia de cómo terminó nuestro Señor Jesús en esta tierra. Vino a este mundo y no fue aceptado por el mundo, porque el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando él nació, no hubo un palacio donde él podía nacer y hospedarse, ni casa para donde él nacer, para que la Virgen María pudiese concebir. Pero allá en un pesebre, adentro donde habían animales, ahí nació. Dice el famoso canto: siendo rico se hizo pobre. Pero lo que me llama la atención, la Biblia me dice que unos simples pastorcitos se les dio la noticia que había nacido el Salvador del mundo, y llegaron ellos primero y le adoraron, y después vinieron los ricos, los sabios, los inteligentes de lo más lejano, y vinieron y también le adoraron. Pero nuestro Señor Jesucristo sufrió una muerte tan cruel que la historia quedó marcada por ella, al punto que él impactó el tiempo. Hoy el tiempo se dice antes de Cristo y después de Cristo, y vino y marcó historia en los corazones. Para uno es contienda el creer en Jesús, para otros es contienda decir que Él es Dios, para otros Él es profeta, para otros la segunda persona de la Trinidad, para otros un simple hijo, otros un carpintero, para otros un buen maestro, para otros un gran mártir. Pero para la iglesia, los hijos de Dios, aquellos que le hemos recibido y hemos reconocido su sacrificio, sabemos que Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías, el que vino a morir por nosotros, aún siendo vil pecadores, entregó su vida por nosotros. Todos hemos mirado esa famosa película que revolucionó al principio de este siglo, La Pasión de Cristo, La Pasión de Jesús. En esa película, y no solamente en esa, pero en otras películas, usted ha visto cómo nuestro Señor Jesucristo tratan de mostrar cómo sufrió. De todas ellas, la más gráfica fue esta película, al punto que tuvieron que editar muchas escenas porque eran muy gráficos. El director Mel Gibson se encontró en muchos problemas, en muchas trabas para hacer esta película, para producir esta película, al punto que nadie quiso fundar para hacer la película, y él tuvo que usar de su propio dinero para hacer la película. Esta película fue tan controversial, no solamente porque era tan gráfica, sino también porque la comunidad judía se sintió ofendida, porque decía: tú nos estás poniendo como los malos. Pero no nos dice en Hechos capítulo 2 versículo 27, donde Pedro le está predicando a la multitud y les dice: ustedes le crucificaron. Y esta película fue conmoción por todo el mundo. La gente iba, miraba la película y lloraba. Pero yo, leyendo un artículo de un pastor en uno de sus libros, él decía: muy bonita la película, tocó corazones, mucha gente lloró.
Pero mucha gente salió de esos cines y no cambió su vida porque no entendió el sacrificio de la cruz. No entendió que el sacrificio de la cruz no era para conmovernos, para llorar, sino era para conmovernos, para salir de nuestros malos caminos y dejar nuestra vida pasada, para reconocer que no somos perfectos, para reconocer que somos pecadores, que somos indignos, no merecemos misericordia, pero por su gracia somos salvos. Por su gracia somos salvos. Por su gracia somos salvos. El peso de la cruz. La cruz nos muestra sufrimiento. A pesar que la cruz era conocido como un lugar maldito. ¿Por qué? Porque ahí morían los hombres malvados, aquellos que causaban problemas en la sociedad, especialmente problemas muy graves, como matar a otro, levantarse contra el reino de Roma. Roma no fueron los primeros en practicar la crucifixión. Los griegos lo practicaban, aunque muchos de la comunidad griega no aceptaban la crucifixión. Era algo muy controversial para los griegos, pero para los romanos era un deleite para infundir temor, un deleite para manipular y controlar a las sociedades y provincias que ellos controlaban, para mostrarles: si te levantas contra nosotros, esto te sucederá. Y los exponían a todos estos tipos de malhechores, hombres malvados, por los caminos, por las entradas de las ciudades, las entradas de las provincias, para que todo aquel que mirara sintiera temor de no levantarse en contra del gobierno. Y aún así hay gente que se levanta en contra de la injusticia. En aquel tiempo hubieron hombres llamados celotes. Estos hombres celotes, en otras palabras, guerrilleros, hombres celosos, porque estaban celosos en el sentido, sentían celo por su patria, sentían celo por su gente, y estaban siendo oprimidos y no era justo, y se levantaban y hacían ataques terrorísticos en cada provincia de Roma, tratando de infundir de una manera u otra el temor de regreso a la opresión del gobierno romano. Y los celotes eran los que los romanos deleitaban colgar en un madero para decirle: levántate contra nosotros y verás. La cruz, aunque es maldita, oh, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero maldito, ¿por qué? Porque es una muerte vergonzosa. Era la pena de muerte en aquellos tiempos. En nuestros tiempos ha sido la silla eléctrica o ha sido la inyección letal, como aquí en California. Y era una manera vergonzosa morir expuesto a la comunidad. Ahora en estos días los matan o los ejecutan en un cuarto, y solamente los familiares que han sido víctimas de esa persona pueden estar en ese cuarto para deleitarse la venganza y la justicia de aquel que les hizo daño a ellos. La cruz nos muestra sufrimiento. Hoy en día mucha gente venera la cruz. Nosotros los cristianos no es que la veneremos, es por esa cruz, dijo Pablo, que yo me glorío, porque si no hubiese sido por ese medio, Dios no trae salvación a nosotros. Y por eso Pablo dice: yo me gloriaré en esa cruz. Claro, no la vamos a usar como amuleto. Claro, no la vamos a colgar en un lugar para decir: hey, eso lo adoramos. Al que nosotros adoramos es al que murió en la cruz, al que entregó su vida por nosotros, y su nombre es Jesús. Y la cruz nos habla de sufrimiento. Es el emblema de la iglesia. La cruz nos muestra que no es fácil. Y nuestro Señor Jesús tuvo que pasar por esa cruz. Algo que me llama la atención de la cruz es que si miramos los datos de la cruz, o los facts, o los datos de la cruz, normalmente el tamaño de una cruz era de 9 a 10 pies de alto, de 6.6 pies de largo o de ancho. No de ancho, de largo. Probablemente la cruz pesaba 300 libras o un poco más de 300 libras. Solo el travesaño se creía que pesaba entre 100 a 165 libras. Y nuestro Señor Jesucristo, aún azotado, golpeado, herido, tuvo que cargar
la cruz entera. Aunque se practicaba en aquel tiempo que solamente se cargase el travesaño, a nuestro Señor Jesucristo tuvo que llevar todo el peso de la cruz. A pesar que no es mucho lo que Él tuvo que caminar, porque caminó menos de media milla, pero imagínate el dolor, el cansancio, el desvelo, porque desde la noche anterior lo habían arrestado, lo traicionó Judas en el jardín de Getsemaní. Y toda la noche le pasaron interrogando los principales, los religiosos, los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote y todos los que le acompañaban. Toda la noche no durmió, de casa en casa, de palacio en palacio, ver cómo se le podía juzgar y matar, pero no hallaban falta en él. Pero aunque suena injustamente como él murió y no se le dio una justicia recta y digna, todo fue hecho por amor a nosotros. Y escrito estaba que él tenía que padecer por nuestros pecados. Podemos llorar por lo de la cruz, y está bien, nos puede compungir la cruz, nos puede compungir lo que nuestro Señor tuvo que cargar, el peso de la cruz. Pero la cruz me muestra su amor para conmigo. La cruz me muestra su misericordia y su gracia no merecida. ¿Por qué no merecida? Porque tú y yo no somos dignos. Romanos capítulo 3 me dice: todos se han desviado, todos somos malos, todos nos hemos apartado de Él. ¿No nos dice también las escrituras que aquel que dice yo nunca he pecado, el tal es un mentiroso? Pero algo que me llama la atención de la cruz, que a pesar que la cruz era un lugar doloroso, nuestro Señor Jesús no mostró lástima. Hay algo muy común en estos tiempos, se llama la vía dolorosa. La vía dolorosa, no crea que así se llama la calle exacta, o en los tiempos de Jesús se le puso ese nombre, la vía dolorosa. Y no es una calle específica, es un camino del trazo donde Jesús pasó. Unos lo inician desde el Getsemaní, otros lo inician desde la casa de Caifás, donde Jesús empezó a ser juzgado injustamente, donde le pagaron a hombres falsamente para que ellos le pagaron a hombres para que falsamente pudieran ellos decir que él había blasfemado, que él había dicho esto, y ninguno de ellos concordaban. Y la vía dolorosa se cree que empieza desde la casa de Caifás, otros lo tratan de hacer desde el Getsemaní, unos hacen usted sabe lo que quise decir, pilgrimage, donde la gente paga el vuelo para ir a Jerusalén y hacen este pilgrimage. Unos empiezan del Getsemaní, otros empiezan desde la casa de Caifás y van caminando. Y se cree que hay 14 estaciones donde la gente para, y cada persona en cada estación que para ora. En cada estación sucedió algo, fue juzgado aquí, fue llevado a Herodes, después a Pilato, después se mueve de aquí para allá, después fue latigueado, aquí empezó a cargar la cruz, aquí es donde tuvieron que detener a Simón de Cirene. Y la gente pasa por ese pilgrimage para hacer memoria del doloroso encuentro que Jesús tuvo con la muerte misma. Y le llaman la vía dolorosa. Nadie quiere ser recordado de una manera triste. Todos queremos ser recordados de una manera muy hermosa. Cuando morimos, es raro que la gente hable mal de uno. Cuando tú mueres, tú cuando eras codo, pero cuando mueres eras el más dadivoso. Tú cuando mueres, a pesar que eras el más rebelde con tus padres, cuando tú mueres te conviertes en el angelito de Dios y el hijo deseado de tu familia cuando no lo eras. Cuando tú mueres, la gente te recuerda por tus buenas cosas, a pesar que tal vez no lo eras. Y nuestro Señor Jesucristo, meditamos siempre en Él. Y meditamos en la triste historia, al punto que alrededor del mundo muchos tratan de to portray ilustrar, thank you David,
tratan de ilustrar el sacrificio de Jesús, al punto que hombres toman el lugar de Jesús. Y por las aldeas en nuestros países, Guatemala, México y El Salvador, ahí va el hombre cargando la cruz. Hace 2 días miraba que le pegaban a uno recio y se enojó porque le estaban pegando de veras y empezó a tirar patadas de regreso. Pero nuestro Señor Jesús, Él no hizo eso. Se quedó callado y sufría. Para que te des cuenta que si este hombre, que no le están pegando con látigos, con garfios, le están pegando con plásticos, siente el dolor y se enoja al punto que quiere venganza, cuánto más nuestro Señor Jesús, que se quedó callado y el sufrimiento que Él padeció. La Biblia no me dice que Él tiró patadas. La Biblia no me dice a mí que Él se desclavó de la cruz. No, en la cruz se burlaban y mofaban de Él, lo escarnecían. A otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. No es este el que dijo que nos iba a destruir nuestro templo y en 3 días lo iba a reedificar, y se mofaban de él. No el que estaba, uno de los que estaba en la cruz, empezó a escarnecerle y a mofarse de él. Oh, nuestro Señor Jesucristo no caminó por pétalos de rosas y caminó sobre nubes y arcoíris para llegar a la cruz, para morir por nuestros pecados. Sufrió hasta derramar su última gota de sangre por nosotros, y la cruz me muestra sufrimiento. Pero aún en la cruz, Él nos mostró que no pensaba en sí mismo. Porque en el camino sobre la vía dolorosa, le voy a poner de esa manera, a Jesús, antes de azotarle, a Jesús, antes de ponerle la cruz, a Jesús, antes de que pasara por todo ese proceso de cargar la cruz, fue traicionado en el Getsemaní. Y cuando llegó Judas y le dio el beso, Él no dijo enemigo, Él no dijo Satanás te reprenda, Él dijo amigo. Con un beso traicionas al maestro. Antes de llegar a la cruz, Pilato lo expuso en público y dijo: aquí el rey de los judíos. Y aquí a Barrabás, un guerrillero o un celote. ¿A quién prefieren? Y la gente gritaba: liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Y así su pueblo se prefirió a un pecador, a un hombre malvado, por el Salvador del mundo. Pero algo que me encanta de la cruz, que a pesar que es algo doloroso y es un lugar de sufrimiento, Jesús no pensó en sí mismo, sino que fue el fiel sirviente, como Marcos lo expone, que Él es el fiel servidor, Él es el fiel siervo que vino a dar su vida por nosotros los pecadores, no para ser servido. Y vemos que Él expuso su vida, y en el camino hacia la cruz, en el camino del dolor de la traición de su amigo llamado Judas, a la traición de su pueblo, los judíos, Él está exponiendo su vida para salvar la vida de un hombre no digno llamado Barrabás. Mientras Él iba cargando la cruz, las mujeres empezaron a llorar y a sentir lástima por Él. Y Jesús les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, mejor lloren y oren por sus hijos. Porque Jesús no vino a ser servido, sino Él vino a servirnos a nosotros. Aún estando en la cruz agonizando, Él se voltea a Juan, el discípulo, y le dice al discípulo: he aquí tu madre, hablando de María, o la Virgen María. A pesar que Juan no era hijo de sangre de María, Jesús antes de su muerte se preocupó por ella para que no quedara sola, y se la encomendó a Juan, el discípulo. Y Juan nos dice: y desde entonces ella empezó a vivir en su casa y él la cuidaba. Y Jesús le dijo: hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. En otras palabras, estás en buenas manos. Y después expiró. Aún estando en la cruz,
antes de morir, salvó a uno. Uno que reconoció y dijo: ¿por qué la gente le trata de esta manera? Tú y yo, cállate tú que estás del otro lado. Tú y yo merecemos esta muerte porque somos malvados. No somos merecedores de misericordia y merecemos morir. Y reconoció y dijo: pero este hombre ningún mal ha hecho. Y le dijo: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y Jesús volteó y le dijo: desde hoy, en este día, estarás conmigo en el paraíso. Aún en su sufrimiento, Él vino a mostrar salvación y esperanza. Hay momentos en nuestra vida que estamos pasando por sufrimiento y queremos que alguien más nos consuele, pero hay momentos que en el sufrimiento tenemos que consolar a otros. No, Lucas 9:23 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este evangelio le han echado mucha agua a la leche. Este evangelio ahora lo quieren vender en el Dollar Tree, lo quieren vender en la 99 centavos en el Five Below Store. Y déjame decirte, este evangelio tiene un precio caro. No que tú lo puedas comprar, sino que Él pagó el precio dando su vida por nosotros, y es gratuito para cada uno de nosotros. Pero no podemos rebajar este evangelio. Hoy en este día solo confiesa con tu boca y ya has nacido de nuevo. Pero Jesús le dijo a aquel religioso Nicodemo, Juan capítulo 3: si no naces de nuevo de agua y del Espíritu, no puedes heredar el reino de los cielos. No voy a entrar en detalles de teología con el que estaba en la cruz. Eso lo explico en otra parte, no me quiero salir del tema. Pero aún en la cruz nos mostró misericordia, amor, que no pensaba en nosotros mismos. Y hoy quiero hablar a la iglesia, porque Jesús es el perfecto ejemplo para nosotros. Él nos dice: toma tu cruz y sígueme. Yo no sé cuál es tu cruz. Tal vez tu cruz es: aquellos hijos se fueron rebeldes de la casa y hoy estás pagando las consecuencias. Yo no sé cuál es tu cruz. Tal vez te dejó el novio o la novia y estás todo resentido de cuándo voy a buscar el amor. Yo no sé cuál es tu cruz. Tal vez llevaste 2 matrimonios y ahora con el que estás ahora es tu tercero y te sientes fracasado o te sientes fracasado. Yo no sé cuál es tu cruz, pero Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. En otros versos dice: el que no se niega a sí mismo, aborrece su propia vida, no es digno de ser llamado mi discípulo. Y hoy en este día, la gente en estos tiempos, los predicadores predican un evangelio tan barato. Sí, somos salvos por gracia, pero también tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Sí, yo no puedo comprar la salvación por obras, aunque ore muchas horas, aunque lea muchos versos bíblicos, aunque me recite toda la Biblia y tenga toda la fe del mundo. Nada de eso me va a salvar a mí. Somos salvos por gracia, pero porque somos salvos por gracia, eso produce en nosotros la gratitud, el amor, el deseo de servirle por amor a Él. No porque queremos comprar la salvación. Tome su cruz. Nadie quiere cargar la cruz en estos días. Todos nomás quieren hablar de las calles de oro, mar de cristal, pero para llegar ahí hay sufrimiento. Dije, para llegar ahí hay sufrimiento. No nos dice Mateo capítulo 24, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3: el que venciere hasta el fin, este será salvo. El que venciere hasta el fin, yo le pondré como un pilar en mi ciudad. El que venciere hasta el fin se sentará conmigo y reinará. El que venciere hasta el fin, le daré de comer del árbol de la vida. El que venciere hasta el fin. Eso me habla de lucha y de sufrimiento. Yo no te vengo a predicar pare de sufrir y tome el agua bendita que le va a quitar todos sus problemas. Falso. Porque seguimos siendo humanos
Seguimos teniendo un común enemigo y se llama diablo, y él se ensaña sobre ti hasta que entiendas qué valiosa es tu alma, que hay dos seres eternos que están peleando por tu alma. Una es nuestro Señor Jesucristo, el Creador, y dos es el diablo, el que te detesta, te odia, no te ama. Vino a destruir, a robar, a matar, pero hubo uno. Nuestro Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y es por eso que nosotros, que hemos entendido que la salvación es valiosa, le hemos recibido a Él y le servimos por amor. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor a seguir. Mira lo que nos dice Mateo 14, 12 al 14. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús, que habían matado a Juan el Bautista. En la carne era primo en sangre. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, porque quería llorar la pérdida en la humanidad a Juan el Bautista, su primo. No dijo Jesús: antes de él y después de él no se ha levantado otro profeta como él, grande entre todos los profetas, pero ustedes pueden hacer aún más grandes que él, nos dijo Jesús. Y cuando la gente lo oyó, se dio cuenta que Jesús se había ido a otro lado, lo halló y le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y seguimos leyendo todo ese pasaje. Después les dio de comer. El que tenía que ser consolado estaba consolando a otros. Y hoy te vengo a decir algo, Cosecha Final. Puede ser que estés pasando por luchas, por pruebas y por diversas pruebas, por muchas pruebas, como dice Pablo, pero déjame decirte, hay alguien que está esperando tu consolación. ¿No dijo Pablo: esa misma consolación que hemos recibido, consolemos a otros? Pero hay momentos humanamente que nos sentimos como Jesús, que queremos apartarnos. Nadie me diga nada. Tú no sabes por lo que estoy pasando. Llevo años sufriendo con lo mismo. Llevo años batallando con lo mismo. Nadie me entiende. Me tildan de iracundo, me tildan de esto, me tildan de aquí, me tildan de allá. Pero tú no sabes por el calvario que he pasado, por el valle de muerte que me encuentro ahorita. Y a veces quisiéramos gritarle a la gente: cállate, no te mofes de mí, no esperes la destrucción para mí. Pero hay momentos donde tú te tienes que levantar, sacudirte, y aunque estés sufriendo, aunque venga alguien y te diga: hermano, ore por mí, estoy pasando por una escasez económica, y puede ser que tú mismo estás pasando por lo mismo, pero de repente el Espíritu Santo te toma y empiezas a darle palabra de aliento a tu hermano, y de repente sales fortalecido y dices: hey, predicador, predícate a ti mismo. Yo no sé si te ha pasado, Cosecha Final, que a veces te has encontrado en diversas pruebas y has dicho: ¿quién me va a consolar? Y nos pasa como aquel fariseo que vino y le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús no vino a decir: ¿quién es mi prójimo? Él dijo: siéntense. Se puso de rodillas, se quitó el manto y empezó a lavar los pies de Pedro. Y Pedro dijo: no, yo te los tengo que lavar a ti. Déjame. No, déjame. Si no te dejas que yo te lave los pies, no tienes acceso al reino de los cielos. ¿Sabes lo que significa eso? Si no dejas tu orgullo, tu altivez, tu falsa piedad a un lado, tú no mereces ser salvo. Porque a los altos y soberbios Dios los ve de lejos, pero a los humildes Dios los exalta. Y Jesús les mostró a sus discípulos a servir. Hay momentos en la vida donde tú estás pasando por desiertos, estás pasando por cárceles espirituales, estás pasando por la tempestad, y no es para que te pongas a renegar o para que ahí viene después de la bendición
no, después de la aflicción viene la bendición. Después de la aflicción, no es solamente para eso, es para que voltees y le puedas dar una palabra de aliento a alguien, aun cuando la misma soledad te está consumiendo a ti. ¿No podemos aprender esto de José? Vendido como esclavo, sus hermanos lo querían matar, lo envidiaban, no creían en sus sueños. Aún su padre Jacob se molestó con él y le dijo: ¿acaso yo, tu mamá, nos vamos a postrar delante de ti? Loco estás. Y meditaba en esto Jacob. Y José fue despreciado en la casa. Lo venden como esclavo. Llegando como esclavo allá fue usado por Dios para mostrarle a un pagano, a un no creyente, que hay un Dios todopoderoso. Porque de repente empezó a notar Potifar: desde que este entró a mi casa, todo ha prosperado, todo ha bendecido. Esto me da a entender que solamente Dios está con él. Aún en ese proceso donde José tenía todo el derecho hasta de quitarse la vida, amargarse hasta los huesos, estaba siendo de testimonio a un hombre pagano, perverso. Y aún cuando Dios se acordó de él y está siendo prosperado, le acusan injustamente de violación sexual. Y allá termina en la cárcel. Pero en la cárcel fue enviado no para amargarse, sino para salvar la vida de un copero que tenía un sueño, que 3 veces lo había tenido y se sentía angustiado. Y José le dio la esperanza, y este hombre volvió a su lugar, el puesto del rey. Porque hay momentos en la vida que estás pasando por los desiertos, no para que tú seas consolado, sino para que tú consueles a otros. El día de ayer miraba un video. Hay un muchacho, se llama Jimmy Darts. Es famoso él en las redes sociales. Él entra a las tiendas, a las calles, va y le dice a la gente: ¿me das algo de comer? Y si la gente reacciona de una manera, sí, él después les recompensa: yo tengo algo para ti, no tengo necesidad, pero porque tú fuiste el primero que me mostró misericordia todo este día, ten. Y la gente empieza a llorar, empieza a contar su testimonio: ahorita estoy pasando por esto, si tú supieras, me corrieron. Y él levanta GoFundMe y la gente 20, 25, hasta 75, a otros le han recogido hasta $200,000. Y este joven es lo que hace en las redes sociales. Y el día de ayer él subió un video donde llega hacia donde está una señora ya mayor de edad en su silla de ruedas eléctrica, y le dice: mamita, ¿tiene algo de comer? No aguanto el hambre. La señora saca lo que tiene, le dio como un sándwich y tengo más, mijo. Y empezó a sacar. Y le dijo: pero ¿por qué me estás ayudando? Hace cuando hay alguien en necesidad, tenemos que ayudarle. Y le dijo: te quiero mostrar algo. Y le entregó todo. Yo no tengo hambre, nomás quería ver quién era el primero que me mostrase misericordia en este día, y te quiero dar $1,000. Y la viejita empezó a llorar. Dice: hoy me voy a ir a dormir en un motel, porque ahorita he estado viviendo en una tienda de campaña. Y le dijo él: pero ¿por qué estás viviendo en una tienda de campaña? Dice ella: yo siento misericordia por los homeless y yo les doy de comer. Pero algo me dijo a mí: tú nunca vas a entender a un indigente, a un homeless, si tú no vives donde ellos viven. A veces hay tiempos que tenemos que pasar por las cárceles para que tú traigas salvación a otro. Y cuando hablo cárcel, no estoy hablando de la cárcel física. Estoy hablando aquí metáfora, ejemplo. No vayas a poner a hacer cosas malas. No me vaya a salir usted que fue el propósito de Dios que yo regresara a la cárcel. No, ese no fue el propósito de Dios. Pero yo me refiero que hay momentos en la vida, voy a ser honesto, hay momentos donde ha habido desacuerdo entre yo y mi esposa, y yo tengo que consolar a otro matrimonio. Pastor San Valverde predicaba hace unos años atrás. Me impactó la predicación, y él decía: yo con mi hijo mayor pasó por un tiempo de rebeldía, pleitos físicos, gritos, y él daba su testimonio en esta predicación en Pomona. Y dice: y yo me tenía que parar cada servicio a decirle a los hermanos: sigan adelante, ten fe con ese hijo rebelde, Dios está con tu matrimonio. Y dice: pero por dentro yo lloraba, yo quería que la iglesia me consolara.
Y dijo el pastor San Valverde: pero no fuimos llamados para ser consolados, sino que fuimos llamados para consolar a otros. Ese es el peso de la cruz. Todos queremos llamarnos cristianos, todos queremos llamarnos cristianos, pero nadie quiere pasar por el proceso del cristiano. Hoy en el mundo adoran, alaban, reconocen el sacrificio de Jesús y su resurrección. Qué bonito recibir esa honra, y nuestro Señor Jesús la merece. Pero ¿hubieras pasado tú por eso? No, nadie. Porque todos queremos hasta cargar la cruz en el pecho, pero no queremos pasar por lo que significa el peso de la cruz. Y quiero entrar en Simón de Cirene. Y esto no solamente se aplica a la iglesia, se aplica a ti, amigo y amiga, que te encuentras hoy en este día. Algo que me impactó de los 4 versos que iniciamos desde el principio. Dice que un cierto Simón, como un fulano, un al azar, agarremos a este. Nos lo dice Lucas 23: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene. Marcos 15 nos dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. No fue planeado, fue a este. Más bien que nada. O más, ¿qué? No sé si lo dije bien, estoy igual que el Chapulín Colorado. Peor es nada, thank you. Un cierto Simón, no importante. Lo que me llama la atención que se enfoca de su lugar de origen, Simón de Cirene. Y me puse a investigar. Cirene era una provincia allá en el norte de África. Empecé a estudiar la ciudad. Los griegos la conquistaron a través de Alejandro el Grande. Después los romanos tomaron control de ella, y ahí se estableció una sinagoga donde había un promedio de 100,000 judíos que vivían en ese lugar. No se sabe muy ciertamente si Simón era judío. No se sabe si era griego, no se sabe si era romano o aún africano, pero no se cree por los tipos de nombres que tenían y el trasfondo que tenían. Pero lo que me llama la atención es que era un cierto hombre, pero los escritores se encargaron de decir Simón de Cirene. Porque a pesar que para los soldados era un simple hombre, pero para Dios él era Simón de Cirene. Tenía identidad y tenía nombre. Que a pesar que para los romanos era un cualquier persona, para Dios él ya había puesto su mirada en él. A pesar que Jesús llevaba la cruz, por el camino él iba salvando vidas. Empezó con Barrabás y ahora vemos que está con Simón de Cirene. Al punto que Simón de Cirene, después de haber cargado esa cruz, se convirtió a Jesucristo. A pesar que no quería nada con él y nada de cargar esa cruz, terminó siendo seguidor de Jesús. Porque para el mundo él era un cierto hombre, pero para Jesús era Simón de Cirene. Para el mundo muchos de nosotros no éramos nada y el mundo no daba nada por nosotros, pero hubo uno que nos amó a nosotros primero, y es por eso que nosotros le amamos a él. Y por ese amor que él nos ha mostrado, ahora somos hijos de Dios. Cuando no éramos nadie, ahora somos parte de un pueblo santo, pueblo adquirido por su sangre preciosa, reyes y sacerdotes. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, porque para antes tú eras el burro, el tonto, la tonta, la que nunca iba a superar en esta vida. Pero Cristo, 1 Corintios capítulo 1, escogió a lo más vil, lo vergonzoso, lo menospreciado, lo más débil, para avergonzar a los fuertes, a los diablos, a los diablos, a los demonios, a todo lo que tú quieras se levantaba contra ti. Ahora eres hijo de Dios. De cierto Simón te convertiste en Simón de Cirene. De cierto Simón, conviértete en Simón de Cirene.
Hoy en este día, amigo, amiga, Dios te está llamando. No seas un fulano o una fulana. Dios te llama por nombre. Tal vez allá te llamaban la cuca, allá tal vez te llamaban el piojo, la rata, no sé, el gordo, la flaca, el seco, o el güerito, la güerita. Pero hoy Dios te llama por nombre. Otra cosa que me llamó la atención es que venía del campo. Lucas 23 dice que venía del campo. Marcos 15:21 dice que venía del campo a que le llevase la cruz. Este hombre venía del campo. El campo en la Biblia nos muestra muchas cosas. El campo representa trabajo. El campo representa ocupaciones. El campo representa metas. En una anécdota, un hombre dijo: he comprado un terreno y tengo que ir a verla. Y no fue a la cena que le invitaba el rey. Otro, las ocupaciones. No, yo no puedo ir hoy. Y mira, antes podía los domingos, pero ahora también tengo que trabajar domingos. Otros, ¿sabes qué? El único día que tengo libre, porque yo trabajo de lunes a sábado, el único día que tengo libre es el domingo y se lo tengo que dedicar a mi familia. Es por eso que no te puedo acompañar hoy a la iglesia. Ahí discúlpame. El campo representa ocupaciones, distracción, metas, trabajo, tu propia vida, tu propio ego. Lo tuyo viene primero. Solamente a ti está enfocado en tu mundo. Eso representa el campo. Pero en la Biblia vemos que Eliseo estaba arando en el campo cuando Elías lo miró y le dijo: ven, sígueme. Eliseo instantáneamente quebró el arado, mató a los bueyes, lo coció, hizo una fiesta y le dijo al mundo adiós y siguió a Elías. Pero también en la Biblia vemos otro campo. Dice que había una llanura grande y se fueron allá todos los hombres y ahí edificaron la torre de Babel. La torre de Babel muestra el deseo, el intento del corazón del hombre hacer las cosas a su manera, sin consultar a Dios y no poner a Dios en sus planes, considerándose ellos Dios mismos y poniendo su confianza en ellos mismos y dejando a Dios a un lado. Y en ese gran campo hubo confusión de lenguas y división. También en la Biblia vemos otro campo donde Caín mató a su hermano Abel. El campo es un lugar peligroso. El campo, muchos estamos allá errantes. Yo estoy bien, pero tú no sabes si la muerte está esperándote. Acepta a Jesucristo. No, yo estoy bien, pero tú sabes si la muerte, ¿cuándo va a venir la muerte? Cristo está tocando, amigo, amiga, la puerta de tu corazón. Abre tu corazón. No estoy listo. La muerte no llega. Hey, ¿estás listo? ¿Crees que ya viviste suficiente? ¿Ya cumpliste muchas de tus metas para llevarte ahorita? Tú dime, ¿o cuántos años más quieres? No, la muerte no llega. La muerte llega e interrumpe tus planes. La muerte llega e interrumpe tu hogar. La muerte llega e interrumpe tus sueños. ¿Hasta cuándo vas a negar la salvación? ¿Hasta cuándo no vas a abrir la puerta? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, abre esa puerta, entraré a él, comeré con él y él conmigo. El campo puede ser un lugar peligroso donde Caín mató a Abel. Puede ser el lugar donde estás edificando tu torre. Discúlpame, yo tengo un amigo que he evangelizado por años y siempre me dice: sorry Donnie, me gusta todo lo que tú me dices. Le doy gracias a tu papá y a ti que se interesan mucho por mí, pero es que esto todavía no es para mí. Hay mucho que todavía yo quiero disfrutar y tengo sueños. Porque hay gente que en el campo le gusta edificar su torre de Babel y parece que todo va bien. Y a veces nosotros nos quedamos con la boca abierta. Mira todo lo que él tiene, mira todo lo que él ha logrado. Sí, pero sin Cristo en su corazón, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cómo podrá comprar el rescate para su vida? Te lo estoy parafraseando. ¿Con qué podrá comprar él su salvación? También había un hombre que tenía un granero. Si tenía granero, esto me habla que tenía campo.
Y dijo: wow, tengo muchos muy pequeños, pero la cosecha es grande todavía. ¿Sabes qué? Los voy a derrumbar y voy a hacer más grandes y los voy a llenar. Y cuando estén hasta el tope, le diré a mi alma: alma, siéntate, muchos bienes tienes para muchos años. Disfruta, deleítate, arrecuéstate, saca el coco, sácale a Budweiser, sácate tu churrito ahí de mota, siéntate, disfruta en la playa, ponte la radio, dale a todo lo que da el volumen de la radio y disfruta. Y dice la Biblia: y dijeron en el cielo: necio, hoy vienen a clamar y a pedir por tu alma. Todo lo que has acaparado, ¿para quién será o con quién quedará? Déjame decirte con quién va a quedar: con aquel otro hombre de la mujer que se siente sola y se termina casando, y tú trabajaste arduamente para que otro venga y se siente en el huevo. ¿Cuáles son tus planes? Este hombre, Simón de Cirene, venía del campo, venía muy campante. Él no quería ser parte de nada de eso y tal vez no sabía lo que estaba sucediendo adentro de la ciudad. Pero cuando él llegó, fue interrumpido. Venía del campo. Esto me muestra un hombre trabajador. Pero sabes algo que me encanta: a pesar que en el campo sucedieron cosas negativas, también sucedieron cosas positivas. Vemos a Eliseo. Fue llamado y él, en vez de seguir: discúlpame, estoy arando, este es el negocio de papá, yo lo tengo que cuidar, discúlpame, él dijo: hasta aquí he llegado. Pero también Mateo 13, 31 al 32 nos dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, al cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En otras palabras, consuela y trae refugio a otros. Puedes ser hombre del campo como Simón de Cirene, pero deja que la buena semilla caiga en tu campo, y en el campo que donde está cayendo la semilla crezca para que tú consueles a otro y puedas llevar el peso de la cruz. También en Isaías 32:15 hay profecía y dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. El campo, cuando tú vas al campo, no tiene nada sembrado. Alguien tiene que sembrarle algo. Alguien tiene que tomar su tiempo y trabajar arduamente, arando la tierra, echando la semilla, echándole agua, esperando que a su tiempo dé su fruto. El campo habla de trabajo, pero no lo hagas a tu manera. Deja que Dios siembre la semilla, deja que su espíritu venga sobre ti, y ese campo que representa su vida sea convertido en un bosque. Un bosque me habla de muchos árboles, árboles frutales, árboles que da sombra, da descanso. En otras palabras, lo que Dios quiere para ti es un lugar de descanso para tu alma y tu corazón. Una tercera cosa que me llama de esta escena donde Simón de Cirene entra, la tercera cosa, dice: a este obligaron a que llevase la cruz. Le preguntaron, le dijeron: ¿quieres? Dice: obligaron a que llevase la cruz. Marcos 15:21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Algo que me encanta, que siempre hemos dicho: no hay que forzar a nadie. Deja que las almas de poquito a poquito. Pero déjame decirte, hay Biblia donde de poquito a poquito no solamente esperar, también tenemos que esforzarlos. Porque mira lo que dice Lucas 14, 22 al 23. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amigo, amiga, hoy en este día, con el amor de mi Señor Jesucristo, vengo a forzarte un poco y decirte: ya no le ande titubeando al asunto. Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo estarán claudicando entre dos pensamientos? Josué le dijo al pueblo: tomen una decisión en este día. ¿Van a servir a los dioses que sus padres sirvieron en el desierto o a nuestro Señor?
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los tiempos se están cumpliendo. Dije, los tiempos se están cumpliendo. Esto ya no es rumores de guerras, pestes, no, ya pasamos por una peste, el COVID-19. Mucha gente murió mundialmente. Rumores de guerra, ya están las guerras. ¿Qué más está esperando usted para entregar su vida a Cristo? Hoy este día es considerado, de acuerdo al presidente Biden, el día de las personas transgénero, levantándose en contra de lo que está establecido, blasfemando el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más evidencias quieres? Nota cómo está tu vida. No me salgas como la mujer samaritana. Un día va a venir el Mesías y nos va a aclarar todas las cosas. En otras palabras, ¿quién tiene la verdad? ¿Serán los mormones? ¿Serán los testigos de Jehová? Yo no te vengo predicando religión. Yo vengo predicándote a uno, a Jesús, al que salva, al que murió por ti, al que te amó, al que entregó su vida, aún siendo tú pecador y yo pecador. A Él vengo. Esto no se trata de religión. Esto se trata de relación con Dios. Pero yo escuché que cuando te haces cristiano te empieza a atacar el diablo. It's okay. Jesús dijo: un rey antes de salir a la guerra no se sienta primero y dice: aquel tiene 20,000 y yo tengo 10,000. ¿Podré hacerle frente a este rey? Y cuando mira que no podrá, mejor se siente y manda cartas de paz. ¿Sabes qué? Esto no es para mí. O no es como aquel hombre, antes de edificar una torre, no se sienta, hace cálculos si tiene suficientes fondos. ¿No será que empieza a edificar la torre y se le acaben los fondos y quede a medio camino y la gente se mofe? Hey, ¿no es este el que se bautizó y que venía ahí con su Biblia hasta en el break? Leía su Biblia y míralo, aquí anda fumando, tomando otra vez con nosotros. No, este evangelio no es de please, ándale, please. Mira, si yo te traigo a ti, entran otros dos. No, esto no es negocio. Y ahora tenemos que arrodillarnos, hasta rogarle a las personas: entrega tu vida, por favor. Como que nos van a dar comisión por traer un amigo, una amiga a la iglesia. La Biblia me dice en Hechos capítulo 2, Pedro predicó un mensaje y se bautizaron 5,000. En su segundo mensaje 3,000. En 2 mensajes se convirtieron 8,000 personas. Y ahora se requieren 8,000 servicios para convertir a una persona. Fórzalos. ¿No le preguntaron? Véngase, cargue la cruz. No, esto no es para mí. ¿Por qué cuando vamos a comprar un carro del dealer sabes que ni lo puedes comprar? No tiene los pagos suficientes. Mija, por fe lo podemos comprar. Ahí sí usamos la fe. ¿Por qué no usamos la fe aquí? ¿Sabes qué? Con la ayuda de Dios voy a perseverar en este camino. Con la ayuda de Dios voy a seguir adelante. Nadie me va a detener a mí. Ni la lucha, las pruebas, las aflicciones, las críticas, las murmuraciones, aunque me persiguen, la pobreza, la enfermedad. Nada, mi hija, mi hijo. Por fe lo vamos a hacer. Por fe lo vamos a hacer. Mi hija, usted agarra un trabajo. Mandamos al Junior a trabajar y que él pague con eso el gas y la aseguranza del carro. Lo podemos hacer. Porque ahí sí somos valerosos. Porque ahí sí somos valientes. Pero para entregar nuestra vida a Cristo, no sé, hace unos años me recuerdo, más de 10 años, una joven que creció en la iglesia. Y estábamos en un campamento, hubo bautismos. Dios usó al evangelista y Dios le dijo al evangelista: Dios quiere que tú seas salva, entrega tu vida. No. Y se ponía a llorar. ¿Pero por qué? Es que siento que le voy a fallar. Siento que le voy a fallar. Y al fin la convencieron y la terminaron metiendo en agua. Y como que el interés se lo dejaron bien caro, bien alto. Y sí, tristemente se terminó saliendo. Yo me pregunto, ¿por qué si tenemos valor y fe para hacer otras cosas? Con este me caso. Él me ama. ¿Cómo sabes que si él te ama? No, es que yo sé. Ahí sí tenemos fe.
Yo tengo amigos que, ¿cuánto tiempo llevas noviando con tu novia? Oh, una semana, pero ya nos vamos a ir a vivir juntos. Ahí sí no hay. Déjame sentarme. ¿Tendrá este muchacho enfermedad venérea? ¿Contra cuántas muchachas él se ha acostado? ¿Cuál número soy yo? Ahí no hacen cálculos. Hoy es fácil abortar un niño. ¿Por qué no se sienten mejor? Hey, con todo respeto, discúlpeme, pero voy a hablar franco. ¿Traes protección? Sí, no. Firmamos un papel aquí, un contrato de que si tú me dejas embarazada, te vas a hacer cargo del niño, me vas a ayudar. Ahí no hay planes, ahí entremos y lo que salga ahí a ver qué pasa. Pero para las cosas de Dios, déjame pensarlo. Es que mira, es que mi trasfondo es otra religión. Y si yo me convierto a ustedes, entonces mi familia me va a decepcionar, se va a decepcionar conmigo, me van a excomulgar de la herencia y que yo no tengo aquí. El que no aborrece a padre, a madre, a hijos, aún su propia vida, no es digno de ser llamado mi discípulo. Sí te estoy llamando y te estoy haciendo la invitación a la salvación, pero también considéralo. ¿Qué mal te va a hacer nuestro Dios? ¿No dijo a Policarpo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, en el tiempo del libro de Apocalipsis, discípulo de Juan el apóstol? Lo arrestaron, lo amarraron en un cepo, en un poste de madera. Le dijeron a Policarpo, niega a Jesús. Y él dijo, 87 años he servido a Jesús y ningún mal me ha hecho. ¿Por qué ahora le he de negar? Préndanle fuego. Si hubieron hombres dispuestos a morir por esto, ¿por qué titubeamos para tomar el paso de la salvación y decir, yo necesito a Jesús en mi vida? Es lo mejor que te puede pasar a ti. No te vengo prometiendo arcoíris, no te vengo prometiendo nubes y que vas a caminar sobre ellas, pero sí te estoy prometiendo vida, vida en abundancia. No yo, la palabra de Dios. Aquel que no falla, el que no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Señor Jesús. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Córtale las venas a alguien. Aquí le va a salir sangre, no van a salir salmos, proverbios. No, sale sangre, somos humanos. La diferencia es que tenemos a Cristo. Y si lo tenemos a Él, todo lo tengo. Si lo tengo a Él, Él está conmigo. Iglesia, hoy te vengo a decir, es menester que a través de muchas luchas y pruebas entremos al reino de los cielos. Muchas son las aflicciones del justo, y de todas ellas Jehová te librará. No te vengo predicando un evangelio light. Dios me guarde. Él entregó su vida, sufrió para que yo venga. A ver, levanta, haz la oración del pecador. Ya, si mueres hoy entras al cielo. No funciona así. Yo no soy el dueño del cielo. Gálatas capítulo, siempre me equivoco, 4 o 5. Alguien ahí me colabora. Los frutos de la carne son enemistades, envidias, fornicaciones, adulterios. 5. Gracias, capítulo 5 de Gálatas. Y son evidentes, se manifiestan, nos dice Pablo. Y todo aquel que practica estas cosas o semejantes a esta no puede heredar el reino de los cielos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Que en paz descanse. Tan bueno que era. No me lo vaya a mandar al infierno. Él era muy bueno, muy bueno. Tenía sus cosas, pero bueno. Ahora Él es un angelito y nos está cuidando de allá. Y tenemos un ángel guardián. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Con todo respeto te digo eso. ¿Dónde dice eso? Todos aquí sabemos que tenemos que morir. Así es la vida. Así es la vida. Todos tenemos que morir. Pero cuando la muerte visita a alguien cercano, a los míos, no es justo. No es justo. Entonces, ¿qué? ¿Todos tenemos que morir o no es justo?
Con razón dijo el proverbista en Eclesiastés capítulo 7: es mejor estar en casa de luto que en casa de parranda, de fiesta, de banquetes. Porque es en casa de luto donde meditamos en la muerte. Sabios son aquellos que meditan en la muerte. No estoy hablando para cortarte las venas. Si eres emo, no me hablen, no me miran los ojos, no me miren los ojos. No estoy hablando de ser emo. Dice, sabio aquel que medita en la muerte. ¿En qué otras palabras? Tengo que tener cuidado cómo conduzco mi vida. Tarde que temprano puedo perecer. Me voy a presentar delante de Dios y tengo que ser enjuiciado. Pero ¿qué hacemos todos? Pero Jesús, yo leía mínimo un capítulo al día. Los servicios nunca faltaban. Y cuando falté, siempre le avisaba a mi líder de célula. Y también al pastor de vez en cuando. Porque al líder, él es nice, el pastor me va a regañar, so nomás al líder le voy a avisar. ¿Por qué se ríe? Yo iba con mi líder a dar los estudios bíblicos, Jesús. No echamos demonios en tu nombre. No sanamos enfermos en tu nombre. No predicamos en tu nombre. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Esto no es por obras, mi iglesia. Es bueno que hagamos. La fe tiene que producir las buenas obras. Juan el Bautista nos dijo: muestren frutos dignos de arrepentimiento. Pablo también nos dice: hay que mostrar frutos de arrepentimiento. Claro que tenemos que hacerlo, pero solamente porque hago estas cosas. Yo estaba pequeño y yo decía: le estoy metiendo al banco espiritual. Si un día yo muero, yo le digo: mira, yo leí muchos versos. Porque psicológicamente a veces caemos. Eso es religión. Eso es caer en las obras. O si tú fallas, haz buenas obras para remendar las malas cosas que tú has hecho. No. Somos malos por naturaleza, pero somos amados por su gracia. Somos malos, somos pecadores, pero ahora hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Y ahora el pecado no tiene nada conmigo y la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Romanos capítulo 8 verso 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al. Ahora note, somos salvos por gracia. Pero no los que andan en la carne. Nota, también Pablo nos explica, sino que andan conforme. Salvo, siempre salvo. Pues qué bonito así, ¿no? Yo tengo a alguien, yo conozco a alguien. No, tú ya cuando te bautizas, te puedes ir al mundo. Y si te saliste y mueres allá, tú eres salvo porque Dios ya te predestinó para la salvación. Claro, Dios predestinó a la humanidad para salvación. En otras palabras, ¿sabes qué significa eso? El deseo del corazón es de que todo hombre sea salvo. Maestro, ¿y muchos serán salvos? A la verdad os digo, muchos quedarán. ¿Cuántos se van a ir al cielo aquí? Levanten sus manos. Oh, wow, son pocos. Titubearon. Si usted titubeó, póngase a cuenta con Dios, pero eso sí me espantó. Pianist, you could come up. Último punto que me impactó de Simón de Cirene. Dice que era padre de Alejandro y Rufo. Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo, de acuerdo a Marcos 15:21. Y yo me pregunté, ¿por qué Marcos es el único que da ese detalle? Eso lo tenía que haber hecho Lucas, porque Lucas es muy detalloso y es considerado el historiador bíblico más certero que cualquier otro historiador que ha existido en la vida.
Y me llamó la atención que por qué Lucas no fue el que lo dijo, sino que fue Marcos. Para entender, Marcos fue escrito para la iglesia en Roma. Se cree, no se sabe muy certero, pero se cree que no son palabras de Marcos exactamente, sino que son palabras de Pedro. Pero porque Pedro era del vulgo, entonces alguien tenía que escribir sus cartas por él. Y Marcos fue uno de los que se convirtió, no voy a, escriba, secretario, etcétera, etcétera. Entonces aquellas hermanas que le ayudan al pastor a hacer los PowerPoints, ese es un ministerio en la iglesia. Muchos de los apóstoles lo necesitaban. Y Simón de Cirene, dice Marcos, que era padre de Alejandro y de Rufo. Y me llamó la atención, ¿por qué Marcos hace? A mí qué me importa de quién era padre. De veras, con todo respeto. Hey, soy Donnie, el papá de la Brooke. Ok, ¿quién es Brooke? Y el libro de Marcos fue dirigido a los romanos o a la iglesia en Roma. Y algo que me llamó la atención cuando estaba escribiendo ahorita la serie que vamos a empezar del libro o la carta a los romanos. En el capítulo 16 de Romanos, Pablo termina con salutaciones y despedida y mandando saludos a la iglesia allá en Roma. Y Pablo dice: mando saludos a Rufo y a su madre, en otras palabras, esposa de Simón de Cirene. Dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hay hermanos que aquí han dicho: pastora, usted es como una mamá para mí. Pablo así miraba a la esposa de Simón de Cirene. Ella es una madre para mí también. Y buscando en la historia, los hijos de los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo, se convirtieron en misioneros de la iglesia primitiva. Unos creen que aún el libro de Hechos se refiere a ellos, Hechos 11 al 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y de acuerdo a los historiadores, se cree que Rufo y Alejandro, hijos de Simón de Cirene, eran estos hombres que habían llegado a Antioquía a llevar el evangelio. Y a lo que quiero llegar es de que un hombre que no tenía en sus planes ese día toparse con Jesús, tal vez había escuchado de su fama, de su ministerio, pero él estaba muy ocupado en sus asuntos, en su campo, para mantener a sus dos hijos y a su esposa. Alguien que tal vez no creía en el Salvador del mundo, pero cuando se topó con Jesús, porque los planes del Señor son perfectos. Dije, los planes del Señor son perfectos. Dice la Biblia en Juan capítulo 4, le era necesario pasar por Samaria, porque en Samaria había una mujer que necesitaba de él. Y yo aplico eso mismo aquí. Simón de Cirene, no sé cuál era su trasfondo, de dónde venía. Tal vez venía de las tierras más lejanas, allá en África, en el norte de África. Y él venía en el campo y no sabía que en ese día su vida iba a cambiar para siempre. Tal vez no era algo que él quería, pero se le fue impuesto sobre él. Y eso impuesto sobre él, en vez de causar enojo, en vez de causar amargura, vino y lo llevó al arrepentimiento. Pablo en 2 de Corintios nos dice: no me alegro por la carta que les escribí en el principio. Yo sé que fui duro con ustedes, pero ¿sabes qué? No me arrepiento, porque me doy cuenta que la carta que les mandé produjo en ustedes. Y Pablo termina en esa parte diciendo: porque la tristeza del mundo no nos lleva al arrepentimiento, sino que más destrucción y soledad. Pero la tristeza que viene de parte de Dios, esa nos lleva al arrepentimiento. Y puede ser que esto se cumplió en la vida de Simón de Cirene. Al ponerle la cruz sobre él, sintió el peso de la cruz. Miró cómo Jesús en el camino, en vez de causar lástima, oraba y le decía a las mujeres: no lloren por mí,
Él en el camino se dio, al llegar a la cruz, tal vez se dio cuenta cuando Jesús perdonó al que estaba a su lado. Él tal vez se quedó todo ahí hasta que Jesús suspiró y tembló la tierra. Puede ser que él estaba a la par del centurión que dijo: este es el Hijo de Dios. Y esto vino a cambiar la vida de Simón de Cirene. Yo no sé de dónde vienes tú, cuál es tu campo, cuál es tu trasfondo. Tal vez eres la María de allá de Guatemala, el José de allá de México, el fulano de allá de no sé de dónde vengas. Pero hoy Dios te está llamando al arrepentimiento. Y este predicador te está poniendo la cruz sobre ti para que sientas el peso de ella. Y hoy te estoy forzando a entrar por la puerta. No, esto es voluntario, claro que es voluntario. Pero hay momentos como padres que ahí tenemos que forzar a nuestros hijos por el bien de ellos. Aunque ellos no lo entiendan, no nos quieran y se enojen, hasta te digan: I hate you mom, I hate you dad. Pero a ti no te importa. A mí me dijo una madre hace tiempos atrás: yo a mis hijos desde pequeño los llevaba, era madre soltera, y los llevaba y los llevaba. Y tal vez los asperé mucho con la iglesia. Pero dice: no me importa. Prefiero que ellos terminaran odiándome, pero que terminaran bien en el camino del Señor, con su familia, siendo buenos padres, siendo buenas esposas y siendo salvos. Y si nosotros como padres a veces forzamos a nuestros hijos, no porque somos dictadores, sino que queremos el bien para ellos, hoy Dios quiere el bien para ti. Y hoy Dios te dice: hey, entra por la puerta. Carga la cruz, toma tu cruz y sígueme. Pero predicador, mi cruz es muy pesada. Mi cruz es muy pesada. Claro que sí lo es, pero tiene fruto. ¿No nos dice la Biblia? La mujer cuando va a dar a luz se intensifican los dolores de parto, pero después de que dio a luz se le olvidó por el proceso que pasó esos 9 meses y se goza con lo que ha dado a luz. Valió la pena pasar por el dolor. Y la cruz nos habla de sufrimiento. Nadie quiere pasar por ella. Me dijo mi papá un día que compartía algo con él, y me dijo él: es que algo que necesitas entender tú, mijo, como predicador, no es de pararse allá arriba y solo hablar de fe y de motivación si tú no has pasado por lo que la iglesia ha pasado. Vas a predicar de que hay que tener fe en la escasez. Vos tendrás que pasar por escasez. Vas a predicar que hay que tener en fe en medio de la enfermedad. Vos tendrás que pasar por la enfermedad, para que te puedas parar aquí confiadamente y decir: Dios es mi sanador, Dios es mi proveedor, Dios es mi sustento, Dios es mi fortaleza, Dios es mi paz, Dios es mi auxilio, Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte, Dios es todo para mí. Oh, yo no sé por lo que has estado pasando, has cargado la cruz, pero déjame decirte: para Simón de Cirene la historia terminó bien. Para Simón de Cirene la historia terminó bien. Terminó con hijos que sirvieron a Dios. Terminó con una esposa que se convirtió como madre espiritual para muchos. Aún el apóstol Pablo la atesoraba y decía: ella es mi madre también. Simón de Cirene no sabía que su vida iba a cambiar para siempre. Pero ¿sabes lo que me encanta? Se cumple Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. En otras palabras, verá este linaje. Vivirá por largos días. Y dice: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y este es el verso que me impacta: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y tú y yo, iglesia, amigo, amiga, tú eres ese fruto.
que valió la pena cargar esa cruz, que valió la pena ser latigado, que valió la pena sufrir por nuestros pecados. A pesar que tú no le quieres entregar tu vida, lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor. Porque Él sabía el fruto que iba a venir. Aún antes de llegar a la cruz, ¿no lloró Él? Y sudaba como gotas de sangre. Y decía: Padre, quita de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. El peso de la cruz no fue fácil, pero mira el fruto hoy en día. Estás aquí con tu familia, estás aquí con tu casa, estás aquí con tus hijos. Tal vez tus hijos no están aquí, pero ahí vienen en camino. Ahí vienen en camino. Tal vez tu esposa no quiere nada, solo tú, varón. Pero déjame decirte, ten paciencia. Tal vez el diablo te engañó por muchos años, pero hoy Dios te dice: aquí estoy, con manos abiertas, con brazos abiertos. Alguien hoy en este día quiere pasar a este altar. Hoy alguien en este día quiere venir a la salvación. Alguien en este día quiere levantarse y consolar a otros con la consolación que está siendo consolada. Hay alguien en este día que quiera decir: yo entrego mi vida a Jesús. Yo no te estoy dando una membresía para ser parte de la iglesia. Yo no te estoy diciendo: firme aquí y usted se compromete a venir 3 veces a la semana a participar. No, no, no. Te estoy invitando a venir a Jesús. ¿Para qué te voy a invitar a una religión cuando Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados? ¿Cargados de qué? De tanta tradición, cargados de todo argumento de doctrina, de que esto está bien, aquello está mal. No te estoy llamando a eso. Venid a mí, dijo Jesús, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, no soy como estos fariseos que ponen cargas pesadas sobre ustedes que ellos mismos no quieren llevar con un dedo pequeño. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Y hoy en este día, hoy Dios quiere sanar a alguien por completo. Hoy Dios quiere cambiar tu rumbo. Nota en ese mismo verso que te acabo de recitar: y tomad mi yugo. ¿Que era un yugo? Era de madera. Tomad mi yugo, pero mi yugo es liviano. Y hoy Dios quiere poner el peso de la cruz sobre ti. Así como a Simón de Cirene, venía del campo, él traía sus planes, y dice: y forzándole, le forzaron a cargar la cruz. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a decir: vale la pena servirle a Dios o no? ¿Hasta cuándo le vamos a seguir haciendo caso a esa voz mentirosa? Dios no te ama. ¿Qué haces aquí? Tú eres un hipócrita en medio de todos ellos. Pero en Mateo capítulo 3, la voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo yo contentamiento. En Mateo capítulo 4, la primera tentación no fue tanto lo del hambre, fue su identidad. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ese es el peso de la cruz. Pero aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará Jehová. Y hoy en este día, levanta tus manos. Yo declaro descanso para tu alma. Declaro consuelo para tu vida. Hoy en este día declaro el favor, la misericordia de Dios visitándote, visitando tu hogar, visitando tu familia, visitando tu matrimonio. Si tú quieres aceptar a Jesucristo en este día, levanta tus manos y repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón.